Buenos días todavía. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos. Bienvenidos todos mis hermanos. Es un gusto verlos. Y vamos a iniciar la segunda parte de este tema, la vestimenta del nuevo hombre. Yo les decía a mis hermanos de liderazgo, a mí póngame por favor a barrer, póngame a carrear el escombro, pero no me pongan a predicar. Y creo que para que hable con propiedad, hoy me tocó dar la exposición 8 días y hoy vamos a continuar. Y vamos a continuar porque el tema que empezamos hace 8 días, que es la vestimenta del nuevo hombre, no terminó hace 8 días. El tiempo nos llevó al límite y decidí cortarle. Y no podemos seguir si el propósito de la lección, del estudio de la palabra de Dios es exegético, es verso a verso, pues no podemos brincarnos esta parte. Hoy en el calendario estaba la lección que sigue, que es precisamente del 4:25, pues ya tenemos el capítulo 5, pero no podemos brincarnos al capítulo 5 si no terminamos el capítulo 4. Y vamos a darle inicio. Pero antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, quiero invitarles, ahí hay una necesidad por parte de la iglesia. Hemos aprendido fielmente que en primer lugar, que todos somos un cuerpo y todos estamos perfectamente unidos, dice la palabra de Dios, unidos, y que esa unidad tiene una perfecta concatenación, un miembro con otro miembro. En primer lugar, somos un cuerpo, todos los miembros somos parte de este cuerpo. Y dice, si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro recibe honra, todos recibimos honra. Si alguien tiene un motivo por estar gozoso, pues todos estamos contentos. Y hay una necesidad muy fuerte. Nuestra hermana Lilita ha tenido un problema y Dios quiera que en breve podamos escuchar de sus labios en qué consiste su problema y cuánto tiempo ha tenido con este problema. Lo que sí hemos visto, no sé si algunos se dieron cuenta, por ejemplo, hace 8 días se tuvo que salir porque tenía un dolor muy fuerte. Bueno, tiene un problema en la columna y eso le ha generado muchos problemas. Hace un momento me decía que ya está programada la cirugía, una cirugía de columna. Y yo no sé qué tan fácil pueda ser. Lo que sí sé es de que las cirugías de columna son muy delicadas. Yo creo que como muchas, ¿no? Pero son cosas tan sencillas cuando los vemos en las personas que no somos nosotros. Pero cuando lo vivimos nosotros, hermanos, un pellizco es muy fuerte. Cuando nosotros vivimos un problema de cirugía, es muy fuerte. Y yo creo que sería muy bueno que en este momento, antes de iniciar nuestro estudio, podamos poner en práctica esto que hemos estado estudiando de la palabra de Dios, de sentir lo mismo unos con otros, de sentir el mismo dolor que está sintiendo un miembro, que podamos sentirlo todos. Y quiero empezar pidiéndole que podamos hacer una oración especial por Lilita. ¿Cuándo es la cirugía, Lilita? El viernes, próximo viernes. Lilita, ¿puedes pasar al frente? Quiero que vengas aquí al frente y vamos a orar por ella. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor le dé fuerzas, pero que el Señor guíe, que el Señor sea el que conduzca a los médicos y pueda hacer un proceso quirúrgico en la manera en que Dios lo hace. Es decir, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Sí podemos hacerlo? Nos ponemos de pie y todos oramos. Quiero pedirles que desde ahí donde estén, levanten sus manos dirigiendo sus oraciones hacia Lilita y vamos a orar por ella. Señor Dios, gracias te damos por la bendición de tenernos como un cuerpo en donde tú eres la cabeza, en donde tú eres
el que das dirección. Pero en este momento oramos por mi hermana Lilita. Señor, no conocemos tus planes, pero sí sabemos que tú eres un Dios soberano. Sí sabemos que tú eres un Dios de poder. Sí sabemos que tú eres un Dios que tiene nuestras vidas en tus manos. Y también sabemos que tú nos ves como hijos amados, de tal manera que no permites que nada fuera de tu control nos suceda. Señor, oramos en este momento para que seas tú quien esté al lado de Lilita. Seas tú quien quites el dolor. Seas tú quien controles, si esa es tu voluntad. Pero para el proceso quirúrgico que está programado para el próximo viernes, oramos, Dios, para que tu presencia siga estando con ella y para que en ese momento seas tú quien dirijas los médicos quien van a proceder en esa cirugía. Dale sabiduría, dadles luz, pero principalmente que seas tú obrando en la vida de Lilita, en la vida de los médicos, y que tu nombre sea glorificado. Señor, oramos de una manera esperando ver tu respuesta, pero también respetando tu soberanía, porque tú tienes el control de las cosas y tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, oramos por mi hermano Max, oramos por mi hermana Lilita, oramos por Alaya, para que seas tú quien des esa tranquilidad de que tú estás al frente de todas las circunstancias adversas de nuestras vidas y que solo tú eres capaz de darnos paz en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Tomen sus lugares. Pues gracias a Dios, hermanos, porque siempre tenemos una razón por qué orar. Siempre tenemos una razón por la que estar pendientes los unos por los otros. Y a eso fuimos llamados, a dar amor, a sentir la necesidad de nuestros hermanos en nuestras vidas. Santiago decía, no puede existir una fe sin obras. Quiero ver tu fe a través de tus obras. Esa es la explicación de Santiago. Si no actuamos en la manera que hemos sido enseñados a través de la Biblia, no podemos hablar de fe. La fe se traduce en lo que podemos hacer, creyéndole al Señor, creyendo que su palabra es real. Bueno, después de este brevario, abrimos nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Y esta es la segunda parte, como les decía. Quiero retomar el inicio del estudio anterior. Y dijimos que Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice, por lo cual, es un puente de lo que habla los versículos anteriores, concretamente en el capítulo 4 del versículo 24, donde nos dice, versículo 22, en el versículo 22, y aquí empezamos nuestra lección. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dijimos que el capítulo 4 está hablando de situaciones extremas, lo que es el contraste. Habla el versículo 22, versículo 23 de un contraste de la pasada manera de vivir y del nuevo hombre, lo que antes pasaba y lo que hoy debería de ser. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa pasada manera de vivir. Pero dice despojaos. Cuando dice despojaos es quítense, es desarraigar, es
hacer a un lado totalmente esa característica de la pasada, del viejo hombre, la pasada manera de vivir, ese viejo hombre que está viciado. Necesitamos quitarlo y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, bajo este contraste de despojarnos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, el versículo 24 dice, por lo cual, desechando toda mentira, ya que necesitamos despojarnos del viejo hombre, ya que necesitamos conocer y vivir el nuevo hombre, ya que necesitamos vivir una vida conforme a la idea de un nuevo hombre, desechamos toda mentira. Y ya lo hablamos, desechando toda mentira, dijimos que no es posible que un cristiano tenga una vida habitual de mentiras. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. Porque la mentira es una característica del diablo. Y entonces por eso dice, tenemos que despojarnos porque nosotros no tenemos una identificación con la mentira. No tenemos una identificación con el diablo. Y dijimos que hay varias maneras de mentir, ¿verdad? Varias maneras de conducirnos con mentiras cuando inventamos historias para justificar algo. No sé si sea necesario, pero inventamos una historia que no es verdad. Cuando hacemos trampa para obtener algo. Al fin, hermanos, aunque vean que son situaciones un tanto sencillas, la Biblia nos está diciendo que necesitamos revestirnos del nuevo hombre. O sea, no es algo que podamos hacer como una idea opcional. No, hermanos, esto tiene que caracterizar una vida que a Dios le agrada y una vida por la cual nosotros fuimos alcanzados, fuimos predestinados. Fuimos predestinados para hacer alabanza de la gloria de Dios, es lo que hablamos en Efesios 1, 2 y 3. Y entonces, si fuimos llamados para hacer alabanza de Dios, no podemos ver la mentira como algo que podemos vivir en ella de una manera opcional, desechando toda mentira. Es una orden, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y dijimos también que este capítulo está basado en 3 columnas fuertes. Una es la prohibición de actitudes claras. Hay una prohibición total, categórica, pero también hay una orden. Y en tercer lugar, tenemos una justificación. ¿Por qué es esa prohibición y por qué es esa orden? Y cuando dice, desechando toda mentira, esta es la orden, tenemos que desechar toda mentira. La orden positiva es hablar verdad cada uno y la justificación es porque somos miembros los unos de los otros. La otra parte, la otra indicación categórica es airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Versículo 25, el que hurtaba, el que robe, ¿qué dice? Ya no robe más. O sea, es una orden categórica, ya no lo hagan. El que robaba, ya no lo haga, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Si tenemos esa característica de un nuevo hombre, si tenemos esa característica de despojarnos del viejo hombre, ya el viejo hombre tiene esa característica de robar de manera constante, y no importa a quién, sino de manera constante. Y dice el apóstol Pablo, el que robaba ya no robe. ¿Ahora qué? Trabaje. Esa es la característica de un hombre regenerado por Dios. El ocio ya no es parte de su vida, hermanos. El ocio no forma parte de la vida de un cristiano, sino ahora se caracteriza por trabajar, por tener una vida productiva. ¿Para qué? Para que tenga, ¿con qué?
A ver, búsquenlo, léamelo por favor. Esto es un repaso. Para que tenga que compartir a quienes, a los que padecen necesidad. Es decir, el viejo hombre de manera natural nos llevaba a robarle a quien sea. El nuevo hombre, un hombre nacido de nuevo, tiene una actitud de trabajar, de generar producto económico. ¿Para qué? Para ayudar a las necesidades, al que tenga necesidad. Hermanos, si tú cierras tu corazón para ayudar a los necesitados, estás negando la fe. En Juan dice, no puedes decir que amas a Dios y a tu prójimo que lo ves, no puedes socorrerle en su necesidad. Por eso, el viejo hombre siempre busca la manera de robar. El nuevo hombre busca la manera de trabajar y satisfacer a las necesidades del que la tiene. El que hurtaba no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esta palabra, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Una manera de contristar el Espíritu Santo es cuando de manera deliberada estamos actuando con la característica del viejo hombre. Cualquier tipo de pecado, hermano, cualquier tipo de pecado ofende a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios. Toda la gente que peca es una ofensa contra Dios. Pero la gente que de manera deliberada comete este tipo de actitudes que ofenden a Dios, quienes se caracterizan y quienes deberían ser hijos de Dios, y que de pronto, de manera deliberada, ¿cómo empezamos el texto? De manera deliberada es mentiroso. La mentira sigue siendo una constante en su vida. De manera deliberada roba. De manera deliberada se refiere en su hablar con palabras incorrectas, con palabras antisonantes, entristecen el Espíritu Santo. El Señor está molesto, nuestro Dios Santo está molesto por el pecado de la gente, pero hay una tristeza en especial en sus hijos cuando estamos metidos en estas conductas como si estuviéramos todavía viviendo en el viejo hombre. Por eso dice, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si tenemos una actitud, hermanos, ¿se acuerdan que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efesios, que nos da las posiciones, esa teoría, esa parte de saber quiénes somos en Cristo, pero dice, fuimos predestinados ¿para qué? Para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y entonces si fuimos alcanzados para hacer alabanza de la gloria de Dios, no podemos hacer algo para entristecer el Espíritu Santo. No fuimos alcanzados para llevar una vida como si a nadie le importa. Nuestra vida está catalogada para alabar a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús bajó a las aguas bautismales y dice la palabra de Dios que descendió como una paloma y que decía, este es mi Hijo amado del cual tengo contentamiento? Hermanos, esta es la palabra que debemos escuchar de nuestro Dios. Este es mi Hijo del cual estoy orgulloso de Él, porque hace un esfuerzo por vivir la vida agradable a Dios y no una vida que está contristando el Espíritu Santo con nuestra forma de vivir.
Quítese de vosotros toda mentira, hermanos. Ni mentiras blancas ni mentiras negras. Toda mentira es una ofensa al Espíritu Santo. Cuando robamos poquito, ¿se acuerdan que había un político ahí que lo entrevistaron y le decían, pero usted robó? Bueno, sí, pero poquito. O sea, qué cinismo. Bueno, hermanos, el robar poquito. Dios que ve todo. Hay una manera de entristecer el Espíritu Santo cuando robamos poquito. Robar poquito o robar mucho delante de Dios es un robo que no debe ser parte del nuevo hombre. Eso es parte del viejo hombre. Y está bien, el viejo hombre está viciado de acuerdo a los deseos engañosos, dice. El nuevo hombre es la imagen de Jesucristo, la imagen de un Dios santo. Y entonces esa parte ya no tiene que ser una constante. Entonces, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Y retomamos nuestro tema de los últimos 2 versículos. Entristecimos al Espíritu Santo cuando hablamos palabras corrompidas. Dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De lo que tenemos en el corazón habla la boca. Si en nuestra vida existe devocionales que honren a Dios, si en nuestra vida existen alabanzas constantes a Dios, ¿qué va a salir de nuestra boca? Una adoración a Dios. Pero si en nuestro corazón, en nuestra vida, no está el Espíritu Santo reinando, no está Dios gobernando nuestra vida, no está en nuestro corazón, sino está todo lo demás como el viejo hombre, entonces van a salir palabras corrompidas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Las palabras corrompidas es una evidencia de que no somos transformados por Dios, de que no hemos sido transformados por Dios. Y entonces necesitamos preguntarnos si todavía tenemos esa actitud constante de hablar con groserías, de hablar con albures, de hablar con palabras que lo hacen con mucha facilidad la gente que no conoce a Dios. Tenemos que preguntarnos si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Porque si el Espíritu Santo está contrito, el Espíritu Santo está triste por nuestra actitud, no esperemos que el Señor nos bendiga en nuestras vidas. No esperemos que nos vaya bien. Me gusta mucho el Salmo 1 porque dice que si meditamos en la palabra de Dios y nos apartamos del mal, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si meditamos en la palabra de Dios y nos apartamos del mal. Pero no sé si conozcan a alguien que de pronto tiro por viaje le va mal, tiro por viaje le va mal. ¿Qué es esto, hermanos? Que el Señor está ahí. Es cierto, hermanos, que el cristiano no fuimos llamados para llevar una vida perfecta, ni tan siquiera una vida de bonanza. Pero el Señor está con nosotros. Aún en circunstancias adversas, ahí en medio de tribulaciones, el Señor está con nosotros y nos sostiene. Pero pueden ver la diferencia de una persona en donde el Señor lo está sosteniendo en la tribulación y una persona en donde está pasando por tribulaciones constantes y el Señor no está ahí. El Señor no está ahí. ¿Por qué? Porque probablemente ni tan siquiera sea hijo de Dios. Por eso nos dice que necesitamos arraigarnos de nuestras vidas esas actitudes, características básicas del viejo hombre para vivir el nuevo hombre. La palabra de un cristiano debe ser buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Veamos, versículo 31. Quítese de vosotros. ¿Me ayudan? Quítese de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense, es tan bonito entender la palabra de Dios porque nuevamente aquí no te da la opción. Es que
Dios hizo a algunos con un carácter muy fuerte y probablemente a ellos sí se les permita ser gritón, pues porque tienen el carácter fuerte. Ay, pobre de mi hermano que es bien noble y pues él no puede ni tan siquiera gritar. A ver, mis hermanos, el que tiene carácter fuerte y el que es noble, le dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura, toda amargura. Hermanos, ¿qué hace la amargura en la vida de un cristiano? Bueno, ¿qué hace la amargura en la vida de una persona? ¿Qué hace? Alguien que me diga, ¿qué hace la amargura? Destruye, hermanos. Una persona amargada no es una persona controlada por el Espíritu Santo, sino es una persona que no está feliz, está siendo comida por dentro para contagiar esa amargura a la gente y provocar problemas con la gente. La amargura no es ninguna cualidad por la que debemos aspirar. Es cierto, hermanos, que a veces pasamos por situaciones muy adversas, por situaciones que merecen vivir tanta amargura. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nuevamente yo? Pero cuando vemos este pasaje, quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura carcome en nuestra vida, todo enojo. Y este enojo no es el mismo enojo del que habíamos hablado en el versículo anterior. En el versículo, ahorita les digo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en el versículo 26. En el versículo 26 nos habla de un enojo con finalidades correctas. Es decir, cuando vemos a alguien que está actuando mal, cuando vemos a un hermano que está en pecado, cuando vemos actitudes que no agradan a Dios, ese enojo es correcto. Y pusimos el ejemplo de Jesús cuando llegó al templo, solamente tenía que estar enojado para sacar a los que estaban ahí, a los mercaderes y todo lo que habían hecho. Y dice la Biblia, ustedes han hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque habían profanado su casa. Ese enojo es correcto. Cuando nosotros vemos a un hermano que está en pecado, necesitamos enojarnos y necesitamos hacer lo que la Biblia nos enseña frente a ese error, a esa cualidad. Pero este enojo del versículo 31 no es el mismo, porque dice, quítese toda amargura, todo enojo. El enojo personal, el enojo porque a mí me gustan las cosas directas, porque yo de por sí soy muy claro, porque a mí no me hablan a medias tintas, a mí me hablan las cosas así de frente. Ese enojo no es el que debe caracterizar a un hijo de Dios, a un cristiano. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Y nuevamente aquí tenemos ese contraste de indicaciones directas y precisas. Esto es lo que nos caracteriza, eso es lo que no debe vivir un cristiano. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ningún cristiano debe tener una característica de enojo. Ningún cristiano. Si existiera una razón por la cual alguien debe estar amargado, alguien pueda estar enojado, alguien pueda gritar y maldecir, es cuando estamos en conflicto, cuando estamos pasando por una tribulación, hermanos. Pero miren, tengo solo dos ejemplos que ponerles y probablemente la Biblia nos dé más ejemplos. Tenemos al apóstol Pablo que fue encarcelado
¿Tenía una razón para estar enojado? Yo creo que sí. Porque aparte fue encarcelado de manera injusta. Aparte fue una acusación mentirosa y estaba encarcelado. En las varias ocasiones que estuvo encarcelado, siempre fue encarcelado de manera injusta y estuvo enojado. Al contrario, ¿qué hacía, hermanos? Dice la palabra de Dios que estaban cantando y alabando a Dios. Hermanos, en momentos de tribulación muy fuerte, quizá pueda cambiar esa amargura, ese enojo, esa gritería, esa maledicencia, si optamos, como lo hizo el apóstol Pablo. Tenía razones para estar enojado, tenía razones para maldecir a los que lo detuvieron. Pero dice la palabra de Dios que estaban orando y cantando. Y gracias a esa labor pudieron compartir el evangelio con el carcelero, ¿se acuerdan? O sea, más allá de tener un corazón contento, dependiendo de nuestro Dios, pudieron alcanzar a Cristo, el carcelero, que estaba preocupado porque probablemente los presos se le iban a ir. Tenemos un segundo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Tenía razones para maldecir? Sí, tenía muchas razones. ¿Tenía razones para enojarse con el pueblo? Tenía muchas razones para enojarse con los judíos quienes lo estaban crucificando. ¿Qué fue lo que salió de su boca, hermanos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un perdón genuino, nacido de un corazón controlado por nuestro Dios. Hermanos, podemos tener muchas razones para estar amargados. Yo creo que sí podemos tener razones. Podemos tener razones por sentirnos solos, pero no podemos contaminar nuestro corazón con esas situaciones. Por eso el apóstol Pablo de manera categórica dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Hermanos, quítese. No es una opción. No podemos vivir, no podemos caracterizarnos con esas cualidades. Y ahora el contraste. Esto es lo que debe desarraigarse de este viejo hombre y las características de un nuevo hombre que dice: antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente el contraste de aquí hacia allá, de vicios naturales a virtudes sobrenaturales, de vicios con los cuales nacimos con esa naturaleza pecaminosa, a ser transformados con virtudes solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa tendencia natural del ser humano que es pecar, pecar y pecar. Esa es la tendencia de todo ser humano. Y miren, cuando la gente no conoce a Dios, el pecado es natural. Y la idea es pecar hasta crecer en pecados cada vez más grandes. Esa es la idea. De pecar, pecar y que el pecado esté grande absorbiendo a esa naturaleza humana. Pero bueno, el Hijo de Dios regenerado, el nuevo hombre nacido por la vivencia de Cristo en nuestras vidas, nos dice que en vez de tener esos pecados internos como amargura, enojo y ira, pecados externos como la gritería, maledicencia y la malicia. En vez de tener estas características, dice ser benignos unos con otros. En vez de tener en nuestras vidas
características que nada honran a Dios y tampoco edifican, tampoco apoyan a nuestros hermanos en Cristo. Una persona que está amargada, ¿qué puede ofrecerle a su prójimo? ¿Qué le ofrece, hermanos? Una persona que grita porque su carácter es fuerte, ¿cree que pueda captar a sus hermanos para darles unas palabras de bendición? Una persona que está diciendo maldiciones cada rato por su estado en que se encuentra, ¿va a encontrar gente que le escuche? Hermanos, fuimos llamados a ser sal de la tierra. Dice que somos luz en medio de la oscuridad. Y necesitamos que donde nos encontremos seamos de bendición para la gente que no conoce a Dios. Por eso, en lugar de esos vicios, debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. No hay ninguna razón, hermanos, ninguna razón para tener esos pecados. La gente nos ofende, la gente nos hace mal. Es más, la gente que no conoce a Dios nos ofende. En algunas ocasiones nuestros mismos hermanos nos ofenden, nuestra misma familia nos ofende. Pero tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando sufrió la máxima expresión de la ofensa de la humanidad, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando toleramos esos pecados y no vigilamos que de pronto esas actitudes están presentes en nuestra vida, estos pecados ocasionan conflicto entre nuestros hermanos, entre nuestros prójimos. Y lo primero que hacen es debilitar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando esos pecados están presentes en nuestras vidas, debilitan la comunión entre el cuerpo de Cristo. Por eso dice, quítese de vosotros estas actitudes. Cuando alguien en la iglesia tiene estas características de amargura, enojo, ira, gritón, maledicencia y malicia, de ninguna manera están dando un buen testimonio como hijos de Dios. Y aquí es donde termina ya la segunda parte de esta enseñanza, que es la vestimenta del nuevo hombre. Más adelante vamos a ver más características, hermanos, y de veras está bueno, porque el apóstol Pablo tenía la finalidad de que el cristiano, el nacido de nuevo, se caracterice a lo lejos, tenga una identidad perfecta. ¿Cuál es la identidad? Porque fuimos creados por Dios para buenas obras. Estas son las obras que todo mundo que conoce a Dios debe caracterizar. Estas son las obras. Esta es la evidencia confiable de una persona que ha sido salva. Si podemos decir, ¿cómo sabemos si una persona es hija de Dios o es hijo de Dios? Si una persona es salva, ¿cómo lo podemos saber? Podemos advertir que es hijo de Dios por una oración que hizo cuando se convirtió. Ya me ganó la hermana. Muchas veces creemos, es que estando ahí compungido, solito, le entregué mi vida a Dios, hice mi oración. Y a partir de aquí, soy salvo. Pero si no da evidencias a través de los frutos que dice mi hermana, ¿es salvo? Por sus frutos conocemos quiénes son hijos de Dios. La oración que hacemos
para pedirle a Dios que entre en nuestras vidas, ni tan siquiera es una garantía de nuestra vida en santidad con Dios. No es una garantía de nuestra vida cristiana. ¿Qué implica una vida regenerada por Dios? ¿Qué implica, hermanos? Estos frutos de los que hemos estado hablando. ¿Cuáles son? Hacemos el resumen. Por lo menos lo que Efesios capítulo 4 nos dice. No hablamos mentira, no robamos, no utilizamos malas palabras para hablar. Lo que hoy hablamos, no hay amargura, no hay enojo, no hay ira, no hay gritería, maledicencia ni malicia. Esto, hermanos, debe existir en la vida del cristiano. Y hermanos, hay algo más fuerte, que esto no es, a ver, de todo esto que acabamos de hablar, traten de hacer lo que más puedan. Traten de evitar lo que más puedan. El apóstol Pablo dice, quítese de vosotros y da la característica. ¿Qué es lo que debe desarraigarse de nuestras vidas? Cuando estaba empezando a estudiar este mensaje, me di cuenta cómo el Señor construye de la nada, y dijimos de la nada porque ¿recuerdan de dónde nos sacó el Señor? Dice que estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando hablamos de que estábamos muertos, ¿cómo estábamos? ¿Qué característica teníamos? Estábamos apestosos. Estábamos, ¿qué? Harapientos. Estábamos de lo peor. No éramos unas personas. Una persona que huele rico es una persona que se admira, pero una persona que apesta lo va a admirar. ¿Quisiera estar como ellos? Algunos quisieran morirse, pero al saber que apestamos, yo creo que de pronto no quisiéramos, ¿no? Y vean, de esa naturaleza putrefacta, de este conjunto de situaciones orgánicas, desagradables y despreciables, el Señor nos hizo, y dice en Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo herederos y coherederos del reino. Nos predestinó para hacer alabanza de su gloria. Es decir, de la nada, de lo vil, nos hizo cosas preciosas, cosas preciadas. Y entonces, ¿cómo es que llegamos a esta cosa bonita, a esa mariposa hermosa, cuando antes de ser mariposa, ¿qué era? Un vil gusano, ¿sí o no? Un vil gusano. Y el Señor nos llama, y más o menos, esta es la imagen que a mí me gustó, nos llama una mariposa bonita. ¿Cómo nos hizo así? Nos fue quitando, nos fue desarraigando eso que nos hace mal. ¿Y qué nos quitó, hermanos? Nos quitó la mentira. ¿Qué nos quitó? Nos quitó las malas palabras. ¿Qué nos quitó? Nos quitó robar. Y nos hace hermosos cuando en vez de hablar mentiras, ¿qué dice? Hablamos verdad. Cuando en vez de robar, trabajamos y ayudamos a los necesitados. Y me acordé a mi abuela, a mis abuelas y mi mamá cuando tienen que preparar esos frijoles bien ricos. ¿Cómo le hacen, hermanos, para llegar a ese plato de frijoles bien ricos? Si son peruanos son mejor, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Recuerdo a mi abuela verla en la mesa teniendo el montón de frijoles y quitándole ¿qué? La basura y las piedras. ¿Sí o no? Y las quitan, y ya que está limpio, ahora sí viene el proceso de lavado y después de hervir y todo lo demás. Hermanos, así me imagino a nuestro Dios, que nos pone en este lugar y nos empieza a quitar. Y nos empieza a quitar eso que no debía de existir
en un hijo de Dios. Esas actitudes que no deben por nada del mundo ser parte de nuestra vida. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Y quien lo tenga me lo lee. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lea? Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice? ¿Sí? Gracias, mi hermana. El que dice, yo le conozco. ¿Y qué dice? Y no guarda sus mandamientos. Hermanos, esto que acabamos de leer, Efesios capítulo 4, del versículo 25 al 33, son mandamientos bien señalados por Dios. ¿Por qué son mandamientos? Porque son órdenes. Quítese, hable verdad, no robe, trabaje con sus manos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, en verdad necesitamos poner nuestra vida en la balanza, en esa intimidad con Dios, cada uno, y decir, Señor, ¿mi vida ha evidenciado que guardo tus mandamientos? ¿Mi vida da muestras de que soy hijo tuyo? O probablemente nuestra vida es igual que la del viejo hombre, igual. Y entonces, hermanos, no hay ninguna diferencia, tampoco hay una bendición cuando estamos en este viejo hombre aquí y nos estamos atascando en ese lodo y que nada nos redarguya y que nada nos motive a ver a Jesucristo Santo, a ver a nuestro Dios Santo y que nos pide llevar una vida que le honre. Si es necesario que le cantemos a Dios, es una muestra de saber que Dios merece toda honra y toda gloria. Pero de nada sirve, mis hermanos, que nos pasemos las mañanas cantándole alabanzas si todavía existe la mentira en nuestras vidas, si todavía nos expresamos con malas palabras, si todavía pensamos en cómo robarle al prójimo. Hermanos, no es algo que agrade a Dios. Un creyente es todo aquel a quien Dios ha convertido en ¿qué? En nueva criatura. Y esta es la característica de una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el viejo hombre ya se quedó allá y ahora existe un nuevo hombre donde todas las cosas son ¿qué? Son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Nuestra actitud debe honrar a Dios porque Dios es un Dios santo. Y termino con esto. Ponme por favor Efesios capítulo 5 versículo 1, por favor. Dice, sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Hay una sola razón por la que el Señor nos sacó de este viejo hombre para vivir una vida nueva. Sed pues imitadores de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo. Porque si hay alguien a quien debemos copiar sus virtudes, es a nuestro Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos,
Sí es importante que pongamos en este momento nuestra, nuestra conciencia aquí en nuestras manos y ver qué tanto hemos deshonrado a Dios, qué tanto hemos entristecido el Espíritu Santo. Cuando con total franqueza, con total libertad, mentimos, robamos, hablamos deshonestamente. ¿Cuánto hemos entristecido el Espíritu Santo? Nuestra naturaleza es reflejar a un Cristo santo. Esa es nuestra naturaleza. Jesucristo, el Dios de la gloria, reflejando en nuestras vidas. Y si entonces vivimos una vida que refleje a Jesucristo, nada de esto, nada de los puntos negativos forma parte de nuestras vidas. Nada, hermanos. La gloria de Cristo debe reflejarse. Y entonces, ¿qué es lo que refleja? Trabajo y compartir. ¿Qué más? ¿Cómo empezamos nuestra lección? Dice, desechando mentira. Ahora hablamos con verdad. Esa característica de que podemos creernos, dice, porque somos miembros los unos por los otros, porque no nos podemos engañar. Trabajando para ayudar a las necesidades de la gente y edificando a la gente, edificando al prójimo, no con malas palabras, sino con palabras virtuosas. Esto es a lo que Dios nos ha hablado. Esta es la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Si decimos que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, estamos en plena mentira. La verdad no está cuando estamos hablando de esa manera. No podemos decir que somos cristianos. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando no reflejamos a ese Dios santo, ese Dios que nos hablar con verdad, ese Dios que nos dice que hay actitudes que no deben ser parte de nuestra cotidianidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, la idea de este mensaje es entender que no tenemos opción. Tenemos que vivir esa vida a la que fuimos llamados. No es que si queremos, es que por eso el Señor nos rescató para hacer alabanza de su gloria. Y entonces hacer ese esfuerzo de desarraigarnos, de quitar esas piedritas en los frijoles, esas piedritas para disfrutar de esa alabanza con Cristo. Pongámonos de pie y oremos. Señor Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder terminar esta lección. Ayúdanos, Dios, a poder entender que nos llamaste para vivir una vida que te agrade, una vida que te honre. Y te vamos a honrar cuando quitamos esas cosas que tú nos pides. Y te vamos a honrar cuando vivimos esas actitudes que quieres que vivamos. Ayúdanos a honrarte día a día. Ayúdanos a hacer el esfuerzo por quitar de nuestra boca palabras groseras, deshonestas, palabras que reflejen una vida pecaminosa. Si en verdad tú vives en nuestros corazones, de nuestra boca va a salir bendiciones, porque nos llamaste para bendecir. Si nosotros somos bendecidos a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nuestras bocas hablen, van a hablar bendiciones. Aún en medio de tormentas, aún en medio de circunstancias, tú nos sostienes y no van a salir maldiciones de nuestras bocas, sino palabras que te honren. Ayúdanos a confiar en ti y a depender que tú eres capaz de socorrer a nuestras necesidades y no necesitamos robar. No necesitamos caer en el robo, porque tú eres un Dios que provee a nuestras necesidades. Y entonces, en vez de robar, danos la oportunidad de trabajar,
y de bendecir tu nombre a través de las bendiciones que podemos ofertar a las necesidades de mis hermanos. Señor, permítenos dar la oportunidad de que en esta vida y en el tiempo que tú permitas que estemos aquí, podamos caracterizarnos por ser unos hijos tuyos, unos hijos que te aman, unos hijos que te honran, y que tú estarías contento con la labor que nosotros hacemos como hijos tuyos. Sería muy emocionante escuchar la voz del Padre decir: este es mi hijo amado, del cual estoy contento. Cuando a pesar de circunstancias adversas podemos honrarte, evitando incurrir en esos pecados que Efesios capítulo 4 nos habla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares.